¿Qué ocurre cuando una estrella se queda sin combustible? En primer lugar, paradójicamente crece hasta alcanzar 1.000.000 de veces su tamaño original. Verás, cuando el núcleo de una estrella se queda sin hidrógeno, comienza a contraerse bajo el peso de su propia gravedad. Pero algo de fusión de hidrógeno continúa en las capas superiores. Mientras el núcleo se contrae, se calienta. Esto hace que las capas superiores de la estrella también lo hagan y se expandan. Debido a eso, el radio de la estrella aumenta. A medida que ésta crece, engulle cualquier materia que encuentre a su paso, incluso sus propios planetas. Los astrónomos han observado estrellas justo antes o justo después de engullir planetas enteros, pero hasta hace poco nunca habían visto el proceso en sí. Científicos de distintas universidades han informado de que por primera vez en la historia han observado cómo una estrella se tragaba a un planeta. Y este trágico suceso no ocurrió en alguna galaxia lejana, sino en nuestra Vía Láctea, a unos 12.000 años luz de nosotros. Los astrónomos observaron un estallido de una estrella cuya masa es entre 0,8 y 1,5 veces la de nuestro Sol, cerca de la constelación de Aquila. En tan solo 10 días se volvió 100 veces más brillante de lo habitual y después se desvaneció rápidamente. Y lo que es aún más interesante, a este destello blanco y ardiente le siguió una señal más duradera y también más fría. Y esta combinación, amigo mío, solo podía significar una cosa: la estrella engulló un planeta cercano. ¿Cuál era? Los astrónomos creen que podría haberse tratado de un mundo hirviente de 1 a 10 veces la masa de Júpiter. A estos también se les llama Júpiteres calientes. Son exoplanetas gigantes similares a Júpiter que tenemos en nuestro sistema solar, los cuales necesitan menos de 10 días para orbitar alrededor de sus estrellas. El planeta del que hablamos había estado girando gradualmente en espiral hacia la estrella hasta que fue arrastrado hacia su atmósfera y finalmente hacia el núcleo de la estrella que perecía. Este festín galáctico ocurrió entre 10.000 y 15.000 años atrás, cuando la estrella tenía unos 10.000 millones de años. Y dada su respetable edad, la deglución se produjo a la velocidad del rayo, de un solo golpe. Esto es muy diferente de otros Júpiteres calientes que fueron mordisqueados con bastante delicadeza por su estrella. Los astrónomos no están seguros de que haya otros planetas orbitando alrededor de esta estrella, quizá a una distancia más segura. Pero incluso si los hay, probablemente pasarán miles de años antes de que se conviertan en el plato principal o el postre de esta amiga. En cualquier caso, ahora que los astrónomos saben lo que deben buscar, van a estar atentos a más bocadillos cósmicos. Porque un día nuestro planeta, así como parte de nuestro sistema solar, correrá la misma suerte. Todo lo que nos rodea desaparecerá en un instante. Pero puedes relajarte y respirar tranquilo. Esto no ocurrirá hasta dentro de 5.000 millones de años. Será entonces cuando el Sol arderá y se expandirá tanto que se tragará los planetas interiores del sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si la gente consiguiera colonizar algún otro mundo para entonces, que debería estar al menos a 10.000 años luz de la Tierra, podría observar esta catástrofe. De repente el Sol se volvería mucho más brillante y expulsaría material al espacio. Se tragaría varios planetas, incluida la Tierra, antes de volver a ser lo que era. Pero las estrellas no son las únicas cosas del universo que se tragan otros objetos espaciales. Hay otro tipo de monstruos cósmicos que lo devoran todo, incluso la luz. ¿Adivinaste qué? Pues sí, hablo de los despiadados agujeros negros. Pero lo más interesante es que no solo devoran cosas, sino que también parecen escupirlas. No hace mucho los científicos descubrieron que el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, parecía estar goteando. ¿Por qué? Porque podría significar que este agujero negro llamado Sagitario A, cuya masa es 4,1 millones de veces la de nuestro Sol, no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo, y esta fuga podría ser el hipo del agujero al tragar nubes de gas. Durante la investigación, el equipo de astrónomos utilizó el telescopio espacial Hubble. Esto los ayudó a detectar un chorro que parecía un soplete. Empujaba las nubes de hidrógeno del centro de nuestra galaxia. El chorro parecía escupir gas como una manguera dirigida hacia un montón de arena. Esto ocurre a menudo alrededor de agujeros negros activos, rodeados por el material atraído hacia ellos por su inmensa atracción gravitatoria. Parte de este se introduce en el agujero negro.
pero una pequeña porción es arrastrada hacia el exterior por potentes campos magnéticos. La investigación sugiere que cuando una nube gigante de gas se acerca demasiado a nuestro agujero negro supermasivo, se la traga, y entonces el agujero eructa mini chorros de materia. Las burbujas de Fermi podrían ser el resultado de los eructos que se producen hace entre 2 y 4 millones de años. Pero recientemente los científicos han descubierto otra burbuja gigante y brillante de gas caliente. Está alineada con el chorro que se extiende 35 años luz o más desde el agujero negro supermasivo. Los astrónomos sospechan que el chorro podría haber chocado con esta burbuja de gas y haberla inflado. Ahora te diré algo más espeluznante. Parece que hay agujeros negros que podrían estar comiéndose unos a otros. Bueno, algo así. En realidad están tratando de compartir su comida en este momento. Pero, ¿quién sabe lo que pasará en un futuro próximo? Ahora déjame entrar en detalles. Los astrónomos han descubierto 2 agujeros negros supermasivos con el material cósmico de 2 galaxias en fusión en el espacio lejano. Estos gigantes han sido localizados con la ayuda del conjunto de telescopios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, también conocido como ALMA. Estos se encuentran en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Los científicos los utilizaron originalmente para observar 2 galaxias en fusión situadas a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Los científicos también han observado que 2 gigantescos agujeros negros crecían uno junto al otro no muy lejos del centro de la galaxia que se está fusionando, UGC 4211. Al parecer, estos agujeros negros se cruzaron cuando sus galaxias anfitrionas colisionaron. Uno de ellos tiene unos 200 millones de veces la masa de nuestro Sol, y el otro es un poco más pequeño, unos 125 millones de veces la masa de nuestra estrella. Aunque no son visibles directamente, los agujeros negros están rodeados de brillantes cúmulos de gas caliente y estrellas. Todo ello ha sido atraído por la fuerza gravitatoria de los agujeros negros. Pasará el tiempo y estos empezarán a girar unos alrededor de otros, y al final colisionarán, creando un único agujero negro, probablemente aún mayor. Los científicos han estado observando estos agujeros negros a través de múltiples longitudes de onda de luz y han llegado a la conclusión de que son algo únicos. Están situados lo más cerca el uno del otro que los astrónomos hayan visto jamás. La distancia entre ellos es de apenas 750 años luz, lo que, astronómicamente hablando, es la puerta de al lado. Y lo que es aún más emocionante, esta distancia está cerca del límite de lo que las tecnologías modernas pueden detectar. Curiosamente, este tipo de fusiones gigantescas son más típicas de las galaxias lejanas. Esto dificulta su observación por los telescopios terrestres, pero la sensibilidad de ALMA ayudó a los astrónomos a observar esas regiones brillantes y compactas donde la materia se arremolina alrededor de los agujeros negros. Imagina la sorpresa de los especialistas cuando, en lugar de un agujero negro, vieron 2, comiendo el polvo y el gas agitados por la fusión espacial masiva. Lo más importante de este descubrimiento es que puede significar que tales binarias de agujeros negros son probablemente mucho más comunes de lo que pensábamos. Y si estas parejas son tan comunes, podría facilitarnos el estudio de las ondas gravitacionales que se producen cuando los agujeros negros colisionan. Estas también se conocen como ondulaciones en el espacio-tiempo. Si hablamos de la pareja de agujeros negros descubierta recientemente, aún podrían tardar varios cientos de millones de años en chocar entre sí. Pero observando su comportamiento, los científicos pueden averiguar cuántos agujeros negros binarios a punto de chocar existen en el universo. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa.
Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos plegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10.000 personas. Después,
Unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras y la última ocurrió hace 26.500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. Ha estado allí más de 3,000 millones de años, pero ahora, parte de la corteza más antigua de la Tierra se está desmoronando. Hoy en día, nuestros continentes parecen estar fijos en su lugar. Sin embargo, durante un periodo muy largo, se han movido y desplazado bastante gracias a la actividad tectónica, que hace que partes de la superficie terrestre se deslicen lentamente como piezas de un gigantesco rompecabezas. Algunas de las partes más estables de estas piezas de rompecabezas se llaman cratones. Los cratones son secciones de rocas muy antiguas y fuertes que forman las raíces de los continentes y los mantienen unidos. El cratón de América del Norte es uno de ellos. Constituye una gran parte de los Estados Unidos, casi la mitad de Canadá y la mayor parte de Groenlandia. Los científicos han identificado alrededor de 35 de estos grandes y antiguos cratones en todo el mundo. Estos cratones han permanecido mayormente en el mismo lugar durante cientos de millones de años debido a su gran resistencia. Sin embargo, en 2014, descubrieron que los cratones podrían no ser tan indestructibles como se pensaba. Algunos cratones habían perdido partes de sus fuertes raíces debido a ciertos procesos geológicos y se volvieron más delgados. Parece que los cratones podrían volverse menos estables y sufren más cambios tectónicos. En el año 2024, los científicos de la Universidad de Geociencias de China analizaron una antigua masa terrestre llamada Cratón del Norte de China, o NCC por sus siglas en inglés.
Querían aprender más sobre cómo algunas de las regiones rocosas más antiguas de la Tierra pueden fragmentarse. Este proceso de desintegración de cratones se llama decratonización. El NCC es muy interesante de estudiar porque tiene tres partes principales: el bloque occidental, el bloque oriental y el orógeno transnorte de China, una zona que se encuentra entre los dos bloques. Los científicos descubrieron que durante la era mesozoica, el bloque oriental perdió sus raíces profundas y antiguas debido a los fuertes movimientos terrestres llamados eventos tectonomagmáticos. Entonces, los científicos querían ver cómo los procesos en el manto y los movimientos de las placas terrestres llevaron a la fragmentación del NCC. Crearon modelos 4D que muestran cómo cambió la forma del NCC a lo largo del tiempo, incluyendo su forma en la superficie, cómo se estiraron sus capas y la manera en que las ondas sísmicas se movieron a través del cratón. Descubrieron que una sección de la placa tectónica se deslizó debajo del cratón y luego comenzó a retroceder. Este movimiento de rodadura y estiramiento hizo que la roca resistente adelgazara y con el tiempo perdiera estabilidad. Todo esto comenzó hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban el mundo. El cratón del norte de China no es el único lugar donde puede ocurrir este proceso de descratonización. Otros cratones, como los de América del Norte, América del Sur y la región del Yangtze en China, podrían haber experimentado cambios similares. Los científicos dicen que esto muestra cómo los continentes han cambiado y evolucionado lentamente durante miles de millones de años. Y parece que, en lo que respecta a la geología, no hay lugar que esté por completo a salvo de los cambios, pero no hay motivo de alarma. No lo notamos, pero la superficie de nuestro planeta nunca deja de moverse, y es lo normal. Sin embargo, a veces, este movimiento trae cambios dramáticos. En 2017, los científicos hicieron un anuncio oficial. Zelandia puede ser llamada un nuevo continente. Las plataformas de este continente misterioso yacen a una profundidad de unos 1000 metros bajo el nivel del mar. La corteza oceánica cercana se sumerge aún más profundo, a 3000 metros por debajo de eso. Los geólogos han descendido para recolectar rocas del fondo oceánico. Han descubierto que, a diferencia de la corteza oceánica cercana, que está compuesta por rocas basálticas frescas, la corteza alrededor de Nueva Zelanda es una mezcla de granito antiguo, piedra caliza y arenisca. Todo esto grita corteza continental. Además, los científicos han descubierto una estrecha franja de corteza oceánica que separa a Australia de la tierra oculta de Zelandia. Esto significa que son dos continentes distintos. Hace 85 millones de años, Zelandia decidió separarse del supercontinente Gondwana. Millones de años después, la poderosa placa del Pacífico, la campeona de peso pesado de las placas tectónicas, decidió sumergirse bajo la corteza continental de Zelandia. Y así fue como la raíz de Zelandia, esa conexión con su corteza continental, se desprendió y descendió a las profundidades. Y eso no es todo lo que sucede en el ámbito tectónico de esta parte del mundo. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola masa de tierra. Tomaron caminos separados, pero la Antártida no se fue con las manos vacías. Hoy, hay una meseta oceánica en el Océano Índico. Hace mucho tiempo, estaba conectada a otro continente perdido, el microcontinente Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre India y la Antártida. Para descubrir cómo era, podemos observar un pequeño archipiélago en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa terrestre. Tienen un clima frío y presentan glaciares debido a su proximidad con la Antártida. Pero en el pasado, el clima aquí debió haber sido templado, con abundante lluvia. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que viven en las regiones tropicales hoy en día. Otro continente perdido y encontrado no está escondido en el océano, sino bajo Europa. Se llama Gran Adria y colisionó con Europa y comenzó a hundirse debajo de ella hace aproximadamente 100 millones de años. Hoy en día yace bajo Italia, Grecia y los Balcanes.
Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. La Gran Adria ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Partes de ella quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos forman parte de las actuales Italia y Croacia, al otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a cambiar una vez que quedaron bajo la masa terrestre europea. El gran calor y la presión a lo largo de decenas de millones de años alteraron su estructura. Y fue entonces cuando la caliza salió de escena y el mármol ocupó su lugar. La Gran Adria no era una pieza sólida de tierra como el gran continente que vemos hoy, sino más bien una enorme plataforma somera bajo el agua. Con el tiempo, arena, lodo y otras cosas se depositaron en esta plataforma y lentamente se convirtieron en roca. La Gran Adria pudo haber sido un poco como Zelandia o los Cayos de Florida, una cadena de pequeñas islas sentadas en un mar poco profundo. Sobre el agua, tal vez había muchas islas pequeñas y archipiélagos, y debajo de las olas había coloridos arrecifes de coral llenos de vida marina. Si vivieras en aquel entonces y tuvieras un tanque de buceo, habría sido un lugar increíble para bucear y explorar. Así que, con todo lo que está pasando con los cratones, ¿quién sabe? Podríamos ver un nuevo continente en el futuro. Además, estudiar la corteza terrestre con mayor profundidad puede cambiar la historia tal como la conocemos. Científicos de Copenhague han hecho un descubrimiento asombroso sobre el verdadero lugar de origen de Escandinavia, y no es donde pensábamos. Después de estudiar arena y roca de partes remotas de Finlandia, descubrieron que las raíces de Escandinavia en realidad provinieron de Groenlandia hace más de 3.750 millones de años. Esto significa que el área donde ahora se encuentran los países nórdicos es 250 millones de años más antigua de lo que los científicos creían. Y lo sabemos ahora gracias a pequeños cristales llamados zircones encontrados en las arenas de los ríos finlandeses. Cuando los científicos analizaron su composición química, se dieron cuenta de que la antigüedad de los cristales coincidía con las rocas halladas en Groenlandia, no en Escandinavia. Utilizaron técnicas especiales para analizar elementos como uranio, plomo, lutecio y hafnio, y determinaron que la base rocosa de Escandinavia probablemente se separó de Groenlandia hace miles de millones de años. Una pequeña semilla de tierra comenzó a derivar a través de la superficie de la Tierra durante cientos de millones de años. Esta pieza finalmente se asentó donde hoy está Finlandia. Con el tiempo, nuevas capas de roca se formaron alrededor de esta semilla y lentamente se convirtieron en la Escandinavia que vemos en los mapas hoy en día. El mismo estudio podría ayudarnos a replantear cómo se formaron por primera vez los continentes en la Tierra. La teoría más aceptada es que la corteza continental comenzó a crecer justo cuando se formó el planeta, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Pero nuevos estudios muestran señales de que los continentes recién empezaron a crecer 1.000 millones de años después. Los científicos explican que los continentes pueden haber comenzado como pequeñas semillas de corteza antigua en diferentes lugares. Con el tiempo, estas semillas crecieron y formaron las masas terrestres que conocemos hoy. Estas antiguas semillas no solo se encuentran en Escandinavia, sino también en Australia, Sudáfrica e India. Los científicos no están seguros de si todas estas semillas provienen del mismo lugar o si crecieron por separado en diferentes partes del mundo. Así que todavía queda mucho por aprender y los científicos tienen que seguir investigando si todas estas antiguas semillas están relacionadas entre sí. Imagina una tormenta gigante e inmensamente poderosa girando sobre tu cabeza. Estarías aterrorizado si pudieras verla, pero esta tormenta es invisible al ojo. No es un huracán común. Este intenso fenómeno ocurre en el espacio. Los huracanes espaciales son enormes tormentas giratorias que se forman no en nuestros océanos, sino en la ionosfera. Es una parte de la alta atmósfera terrestre cargada con energía del Sol. Las tormentas espaciales se parecen mucho a los huracanes tradicionales, salvo que están compuestas de plasma, gases supercargados y en lugar de llover agua, llueven electrones.
Estos huracanes inmensos y giratorios aparecen sobre las regiones polares de la Tierra. Piensa en un huracán espacial como un embudo gigante o un remolino de energía que gira sobre las regiones polares. Solo es visible desde grandes altitudes o a través de satélites. Los huracanes espaciales también producen auroras parecidas a ciclones. Estos espectáculos de luces coloridas se asemejan a las auroras de siempre, pero hay una gran diferencia. Las auroras espaciales suelen girar cerca del Polo Norte durante varias horas, lanzando partículas cargadas en la atmósfera superior. Los huracanes en la Tierra nacen de aguas oceánicas cálidas y áreas de baja presión. Se nutren de la rotación de la Tierra y de la energía térmica del océano. En cambio, los huracanes espaciales se crean por un proceso completamente diferente. Son influenciados por campos magnéticos en lugar del agua de la Tierra. Cuando el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que provienen del Sol, entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, se forma una especie de vórtice de energía giratorio alto en la ionosfera. Comienza a girar tal como un huracán común gira en la atmósfera. Bien, retrocedamos hasta el año 2014. Esa fue la primera vez que los investigadores detectaron una enorme tormenta espacial sobre el Ártico utilizando datos satelitales. Ese huracán era gigantesco, pero en ese momento no sabían exactamente qué era. Lo que sabían era que su base tenía más de 1000 kilómetros de diámetro y mostraba múltiples brazos en espiral que se parecían a los brazos de un huracán tradicional. La tormenta también tenía un ojo tranquilo en el centro. Allí el plasma estaba quieto en comparación con las regiones exteriores de rápida rotación. Algunas partes de esta tormenta giraban a velocidades de hasta 7000 kilómetros por hora. Es una velocidad increíble en comparación con los huracanes terrestres. El equipo observó el fenómeno durante 8 horas. Después gradualmente se desintegró. Los científicos lograron identificar esta tormenta como un huracán espacial recién en 2021, utilizando observaciones que se habían realizado varios años antes. Los huracanes espaciales tienen varias características distintivas. Primero, son de forma ciclónica, inmensos con auroras brillantes que pueden durar horas. Luego está el ojo de la tormenta, el centro calmo y estable del huracán. El huracán espacial también crea un campo magnético circular con fuertes perturbaciones a su alrededor. Además, los científicos mencionan lluvias de electrones en la ionosfera. Estas lluvias son las que causan esas auroras brillantes y coloridas justo debajo de la tormenta. Pero ¿cómo se forman los huracanes espaciales? Para entender este proceso, primero debemos hablar sobre las auroras comunes como las luces del norte. El Sol emite una corriente de partículas cargadas, también conocida como viento solar, de forma continua, y a veces este viento trae enormes ráfagas de energía hacia la Tierra. Por suerte, el planeta cuenta con un campo magnético que actúa como un escudo que nos protege de la mayor parte de esta radiación solar de alta energía. Sin embargo, cuando los vientos solares son demasiado fuertes, pueden penetrar en la atmósfera superior, especialmente cerca de los polos. Cuando estas partículas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, liberan energía que ilumina el cielo en forma de auroras. En una aurora típica, los electrones del viento solar excitan las moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, que luego emiten luz generando espectáculos coloridos en el cielo. Los huracanes espaciales son similares, pero ocurren a latitudes más altas por encima de la región donde usualmente aparecen las auroras. Crean un efecto remolino similar a un ciclón, que se ve bastante diferente. Los científicos siguen investigando las condiciones exactas necesarias para que ocurra un huracán espacial, pero ya saben que sorprendentemente tales tormentas se presentan durante un clima espacial muy tranquilo. Esto es lo opuesto a las tormentas geomagnéticas tradicionales que requieren una intensa actividad solar. Los huracanes espaciales necesitan el equilibrio adecuado entre un viento solar bajo y campos magnéticos orientados hacia el norte. Y aunque estas condiciones son poco comunes, no son imposibles, de ahí que ocurran tormentas únicas y remolinantes sobre los polos. Cuando los científicos observaron el huracán espacial sobre el Polo Norte, notaron algunas sorprendentes similitudes con los huracanes de la Tierra. Al igual que un huracán típico, el huracán espacial tiene una zona central donde el plasma está en calma. Aún más curioso, el plasma de los huracanes espaciales gira en dirección contraria a las agujas del reloj, similar a los huracanes que azotan el hemisferio norte. El huracán espacial también tiene múltiples brazos en espiral, al igual que los que se pueden ver en las imágenes satelitales de los huracanes terrestres. Además, el huracán espacial no necesita de los fuertes vientos solares que típicamente crean disturbios en nuestra atmósfera. No, se forman en periodos de calma, así como un huracán terrestre solo puede formarse si los vientos en la atmósfera no son demasiado disruptivos.
Bien, los huracanes espaciales pueden estar muy por encima de nosotros, pero igual podrían afectar nuestra vida diaria, especialmente en zonas relacionadas con las comunicaciones satelitales y la navegación espacial. Esas lluvias de electrones causadas por la tormenta interfieren con señales de radio que viajan a través de la atmósfera superior. Pueden interrumpir los sistemas GPS, las comunicaciones por radio y los sistemas de radar. Lo que es aún peor es que esta interferencia puede afectar la órbita de los desechos espaciales que ya representan un problema para las naves y satélites en la órbita terrestre baja. La lluvia de electrones de la tormenta calienta ligeramente la atmósfera, lo cual genera una resistencia extra para los satélites y podría cambiar sus órbitas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales no tienen efectos tan directos y desastrosos en la Tierra como los huracanes habituales. No representan riesgos graves para la salud de los astronautas ni dañan los satélites. Pero los investigadores afirman que estudiar estas tormentas pueden ayudar a mejorar las predicciones para las operaciones de satélites, en especial para los vuelos que cruzan las regiones polares. Curiosamente, los científicos no se propusieron encontrar huracanes espaciales. El descubrimiento fue un accidente total. Sucedió cuando Larry Lyons, un físico espacial de UCLA, y su equipo estaban revisando datos de satélites para otro estudio. En estos datos notaron flujos de plasma inusualmente fuertes en el casquete polar, una región en los polos de la Tierra donde las auroras por lo general no aparecen. Al observar más de cerca, vieron que este plasma no solo fluía, sino que se arremolinaba creando un patrón circular con una brillante mancha auroral en el centro. Los investigadores estaban intrigados. Analizaron más de 300 sucesos diferentes de huracanes espaciales que ocurrieron durante un periodo de 11 años. Estas tormentas aparecían con mayor frecuencia por la tarde durante los meses de verano. Esto hizo que los científicos creyeran que podría haber ciertos momentos y condiciones que favorecían su formación. Afortunadamente, con nuevas herramientas y técnicas de investigación, los científicos han logrado identificar huracanes espaciales con mayor precisión, y recientemente también han detectado tormentas paralelas que ocurren cerca del Polo Sur. Lo más emocionante de esta investigación es que podría ayudarnos a comprender mejor el vecindario espacial de la Tierra y cómo la energía solar lo afecta. Científicos como Lyons creen que los huracanes espaciales no son un fenómeno nuevo. Pueden haber estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero nadie los había notado. Unos físicos especializados en plasma señalan que los huracanes espaciales se asemejan a un fenómeno que la gente observó anteriormente llamado auroras diurnas de latitudes altas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales son mucho más brillantes y tienen flujos circulares más fuertes, lo que les confiere esos brazos similares a los de un huracán. Comprender los huracanes espaciales podría ayudar a los científicos a predecirlos. Sería útil para planificar misiones espaciales y hacer los satélites más confiables. Además, al estudiar estas tormentas, los investigadores esperan crear una imagen más completa de cómo se comportan las auroras en latitudes más altas. Y aunque los huracanes espaciales parecen una mera curiosidad científica, pueden darnos pistas importantes sobre cómo interactúan el campo magnético de la Tierra y la atmósfera con el viento solar. Y quién sabe, este conocimiento incluso nos ayudaría a identificar tormentas similares en otros planetas con campos magnéticos. Podría ofrecer pistas sobre tormentas magnéticas más allá de la Tierra. Vivir en nuestro hermoso planeta puede parecer seguro, pero solo hasta que comienzas a pensar en todos esos peligros que acechan a la vuelta de la esquina o en la vasta oscuridad del cosmos. Veamos qué podría llevar eventualmente al fin del planeta Tierra. Con cada nueva amenaza potencial, las cosas se vuelven más y más aterradoras. Considérate advertido. En primer lugar, hablemos de un hipercán. Este desastre natural puede volverse realmente extremo. Un hipercán es un huracán teórico de poder insuperable. Ocurriría si el océano se sobrecalentara como resultado del cambio climático. Una erupción volcánica masiva también podría desencadenarlo. En cualquier caso, estas condiciones crearían un huracán que, a diferencia de los huracanes regulares, se extendería mucho más allá de la estratosfera inferior. La velocidad de tal tormenta alcanzaría los 804 km por hora. La presión dentro del hipercán sería tan baja que no permitiría que se desgastara tan rápidamente como otros huracanes. Este podría durar semanas enteras. ¿Y sabes qué sería lo peor? Es probable que dañe o incluso destruya parte de la capa de ozono de la Tierra, y el agujero podría ser del tamaño del continente norteamericano completo. Luego tenemos los tornados superdestructivos. Un tornado es una columna de aire que gira de forma violenta. Por lo general, se extiende desde una tormenta eléctrica y está en contacto con el suelo.
Dentro de una nube de tormenta, el aire cálido y húmedo asciende hacia arriba y el aire frío desciende junto con lluvia o granizo. Estas condiciones pueden llevar a la aparición de corrientes de aire giratorias dentro de la nube. Curiosamente, estas comienzan siendo horizontales, pero en cierto punto pueden volverse verticales y descender desde la nube, convirtiéndose en un tornado. Algunos tornados son remolinos estrechos y parecidos a cuerdas, pero otros se transforman en embudos amplios. Los tornados son clasificados mediante la escala Fujita mejorada. Un tornado débil normalmente dura unos minutos y no se mueve a más de 160 km por hora. El siguiente nivel es un tornado fuerte. Estos torbellinos pueden durar alrededor de 20 minutos y tener vientos de hasta 320 km por hora. Y luego también podemos tener tornados violentos. Estos pueden durar más de una hora y moverse a una velocidad de entre 320 y 482 km por hora. En promedio, alrededor de 1000 tornados ocurren en Estados Unidos cada año. Incluso hay una región que fue nombrada Callejón de los Tornados. Es una zona que abarca 10 estados en el medio oeste. Sin embargo, los tornados pueden producirse en cualquier estado. Uno de los desastres naturales más destructivos fue el tornado triestatal de Estados Unidos. Fue el tornado individual que duró más tiempo en el mundo. Recorrió 354 kilómetros a través de Missouri, Illinois e Indiana. Al mismo tiempo, la trayectoria promedio de un tornado usualmente no supera los 8 kilómetros. Pero, ¿qué pasaría si un día un tornado mucho más grande y poderoso que cualquier otro que hayamos experimentado antes arrasara con países y continentes? Dejaría detrás destrucción y devastación totales. ¿Y qué me dices de una tormenta supercelda? Es el tipo de tormenta menos común, pero el más peligroso. Es probable que provoque condiciones meteorológicas severas, vientos destructivos, granizo muy grande e incluso tornados violentos. Lo que hace únicas a las superceldas es una corriente ascendente giratoria profunda y persistente llamada mesociclón. Las superceldas pueden durar horas y causar grandes estragos. El impacto de un asteroide también podría acabar con todas las formas de vida en la Tierra. Si un vagabundo espacial fuera lo suficientemente grande, podría causar una devastación generalizada, como ocurrió con el asteroide de 13 kilómetros de ancho de hace 66 millones de años. Se rumora que destruyó 3/4 partes de las especies de plantas y animales del planeta, incluidos los dinosaurios. Dependiendo del tamaño del asteroide y su velocidad de acercamiento, el impacto podría provocar incendios masivos, tsunamis y un efecto de invierno eterno. Esto ocurre cuando los escombros expulsados a la atmósfera bloquean la luz solar y alteran el clima global. Por suerte, probablemente notaríamos la aproximación de un asteroide tan grande a nuestro planeta con la ayuda de nuestros equipos mucho antes de la colisión y tendríamos tiempo suficiente para eliminar esta amenaza. Pero nuestro Sol podría ser el que llevara nuestro mundo a su fin. Nuestra estrella es una gigantesca bola de gases fundidos en constante cambio. De vez en cuando emite ráfagas de energía llamadas llamaradas solares. Estas a menudo van acompañadas de algo llamado eyecciones de masa coronal. Estas son enormes burbujas de gas ionizado que pueden acelerarse a velocidades increíbles. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares que liberan 10 millones de veces más energía. En apenas unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son extremadamente calientes y pueden alcanzar temperaturas de varios millones de grados Celsius. Los astrónomos creen que tales ráfagas de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento dado, toda la energía acumulada se libera. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos clasifican las llamaradas solares según la intensidad con que brillan en rayos X. Es poco probable que notes las llamaradas más pequeñas si no cuentas con un equipo especializado. Las medianas provocan breves apagones de radio en los polos, pero nada demasiado grave. Son las llamaradas de clase X de las que la gente debería preocuparse. Estas causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Ahora, si tuvieras visión de rayos gamma, podrías ver destellos increíblemente brillantes. Ocurren todos los días, eclipsan todo a su alrededor y luego desaparecen de nuevo. Esas son ráfagas de rayos gamma. Una de ellas podría eliminar la atmósfera de la Tierra. El destello que podría arruinar nuestro planeta probablemente se originaría en una galaxia lejana durante la fusión de dos estrellas colapsantes. Sería inmensamente poderoso y superbrillante.
A 1000 años luz de la Tierra ya brillaría tanto como el Sol. La atmósfera de nuestro planeta intentaría protegernos, pero su escudo natural no duraría mucho. La radiación sería tan potente que literalmente cocinaría la atmósfera. Crearía óxidos de nitrógeno que destruirían la capa de ozono. Sin ella, los rayos ultravioleta provenientes del Sol golpearían la superficie terrestre con toda su fuerza. Eliminarían a los diminutos plancton en el océano. Pero estos producen entre el 50 y el 70% de todo el oxígeno del mundo. Por lo tanto, con su desaparición habría una grave falta de oxígeno, lo que llevaría a la desaparición de la vida en el planeta. Al final, el calor y la luz ultravioleta provenientes del Sol convertirían a la Tierra en un enorme pedazo de roca. ¿Y qué pasaría si nos encontráramos con un agujero negro errante? Debes saber que un agujero negro es una región en el espacio donde la gravedad es tan potente que ni siquiera la luz puede escapar de su influjo. Afortunadamente, el agujero negro más cercano a nosotros está a 1500 años luz de distancia. Parece que no tenemos nada de qué preocuparnos, hasta que nos enteramos de los agujeros negros vagabundos. Luego de saber sobre ellos, las cosas definitivamente se vuelven mucho más escalofriantes. Si un agujero negro de este tipo entrara al sistema solar, la Tierra estaría condenada. No tendríamos ninguna posibilidad contra este monstruo espacial. En 2020 se avistaron 3 agujeros negros errantes no muy lejos de nuestro planeta. Pero no muy lejos en términos espaciales significa aproximadamente a 1000 millones de años luz de distancia, así que todavía tenemos algo de tiempo. Además, la posibilidad de que estos se acerquen a nosotros es muy baja. Un día, un planeta errante podría empujar a la Tierra fuera de la zona habitable y hacia una órbita extrema más lejos del Sol. Entonces el clima en todo el planeta comenzaría a volverse más y más frío. No olvides que cuanto más lejos esté nuestro planeta del Sol, más débil es la atracción gravitacional de la estrella sobre la Tierra. Al final, nuestro hermoso mundo estaría demasiado lejos de su principal fuente de luz y calor. Se convertiría en un pedazo de roca sin vida cubierto con una gruesa capa de hielo. O el Sol podría expandirse y convertirse en una gigante roja. Si eso ocurriera, cambiaría toda la zona habitable del sistema solar. El desastre comenzaría cuando nuestra estrella se quedara sin hidrógeno en su núcleo. Esto desencadenaría una cadena de reacciones que eventualmente llevarían a que el núcleo del Sol se caliente y se densifique. Como resultado, el Sol se haría mucho más grande de lo que es ahora. Durante esta transformación, el Sol engulliría a Venus, Mercurio y sí, también a la Tierra. Tsunamis masivos, tornados destructivos, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. No, será mejor que tengas un seguro. Pero todas estas son catástrofes naturales menores comparadas con la erupción de un volcán. Algunos volcanes pueden destruir ciudades enteras, como ocurrió con Pompeya o con algunas islas del Océano Pacífico. Pero hay un tipo peligroso de erupción que puede destruir toda la vida del planeta. Este se llama balsato de inundación. Pero antes de nada hablemos sobre qué es un volcán. Ríos de metales líquidos calientes y rocas incandescentes fluyen por las profundidades de nuestro planeta. Y cuanto más profundos, más calientes están. La fuente de esta masa es el manto, que es la capa intermedia de la Tierra situada entre el núcleo y la corteza. Estas corrientes ardientes se llaman magma y fluyen por todas partes, pero no sentimos su calor debido a la gruesa capa de la corteza de nuestro planeta. El magma es más ligero que la corteza, por lo que siempre intenta salir a la superficie, y en algunos lugares lo consigue. En los puntos de unión de las placas tectónicas, sale a la superficie cuando una placa se desplaza por debajo de otra más gruesa. Cuando el magma alcanza la superficie, se convierte en lava. Esta sustancia quema el suelo a su alrededor y se enfría rápidamente. Se endurece y forma una nueva capa de roca. Y la siguiente corriente de magma cae encima de esta. Así, una montaña empieza a formarse capa a capa a lo largo de millones de años. Y en su boca, una falla de placas tectónicas salpica magma. Esta montaña se llama volcán. Escupe lava y ceniza al cielo, luego se duerme y vuelve a despertarse durante la actividad sísmica. Ahora imagina que varios volcanes gigantes empiezan a salpicar una cantidad infinita de magma. Este no se acaba y cubre todo un continente. A eso se le llama balsato de inundación o inundación balsática, y ocurrió una vez.
Hace unos 252 millones de años, en la parte norte de nuestro planeta, se acumuló una gran cantidad de magma bajo la corteza terrestre. Trillones de toneladas de roca caliente se concentraron en un solo lugar en un territorio gigantesco. Y poco a poco toda esta energía ardiente empezó a filtrarse fuera del suelo. El gas caliente empezó a salir por distintos lugares de este territorio. El suelo temblaba sin cesar y la corteza se elevaba cientos de metros. Todo apuntaba a la proximidad de una catástrofe inminente. Y entonces, en un momento dado, el magma comenzó a brotar. Fuentes gigantes de fuego estallaron del suelo. ¿Conoces esos géiseres en Islandia? Pues imagina lo mismo, pero decenas de veces más alto y con lava caliente y ceniza en lugar de agua y vapor. Los flujos de ceniza y lava eran tan fuertes que llegaban hasta las nubes. Bajo la corteza terrestre había una gigantesca burbuja de magma y expulsaba chorros ardientes bajo la presión de la roca y el suelo. La grieta era cada vez mayor. El magma fluía por todas partes, tanto así que comenzó a llenar todo el continente norte. El torrente de lava se extendía cada vez más. Las corrientes de roca fundida parecían no tener fin. Capas de roca balsática fundida se superponían unas a otras, formando un gigantesco tsunami de lava de cerca de 50 metros de altura. Durante cientos de miles de años brotó de la tierra, inundando bosques, ríos, lagos y praderas. Al mismo tiempo, miles de millones de toneladas de ceniza volcánica se elevaron hacia el cielo, lo que pudo provocar un invierno volcánico, ya que el dióxido de azufre de la ceniza reflejaba los rayos del sol. Esto podría haber reducido la temperatura del continente en varios grados. Después, el polvo y la ceniza probablemente se condensaron y formaron nubes gigantes que regaron todo con lluvia ácida tóxica. Después, la lava enfriada formó un grueso escudo gigante que impedía que el magma se filtrara fuera de la interminable burbuja de fuego. La catástrofe global había terminado, pero solo por poco tiempo. Trillones de toneladas de magma seguían fluyendo bajo una gruesa capa de basalto sólido. Los ríos de fuego no podían alcanzar la cima, por lo que se expandieron hacia los lados. Como resultado de esta expansión, se formaron enormes redes bajo la gruesa roca. Corrían en distintas direcciones como una telaraña y calentaban la corteza terrestre. Los gases empezaron a salir de nuevo de debajo de la superficie. Allí se acumuló cada vez más energía hasta que se produjo una explosión de una fuerza inimaginable. Además del magma, escaparon a la superficie dióxido de carbono y cenizas. Llenaron la atmósfera y provocaron un efecto invernadero. La temperatura de todo el planeta aumentó varios grados. Esta liberación provocó otra catástrofe que comenzó en el océano. Había depósitos de metano, un gas explosivo en el lecho marino. Bajo el agua helada, este estaba congelado y era inofensivo. Pero el efecto invernadero de la atmósfera calentó todo el océano. Millones de toneladas de metano empezaron a subir a la superficie. Este gas es más potente que el dióxido de carbono. Por eso, cuando entró en la atmósfera, las temperaturas de la Tierra volvieron a aumentar. Todo el globo se convirtió en una sauna caliente. En lugares antes frescos y húmedos, la temperatura alcanzó las del Sahara moderno. Por supuesto, la mayoría de los animales e insectos no pudieron sobrevivir a semejante cataclismo, pero la vida oceánica sufrió mucho más. El calor y el metano redujeron la cantidad de oxígeno en el agua. Los peces y otras especies marinas no podían sobrevivir en estas condiciones. Aparecieron nuevos problemas cuando las bacterias anaerobias empezaron a multiplicarse en el océano sin oxígeno. Se alimentaban de metano y dióxido de carbono y liberaban sulfuro de hidrógeno, una sustancia tóxica que envenenaba aún más el agua. Cerca del 75% de los animales terrestres y el 95% de los habitantes de los océanos se extinguieron. Esta erupción de Balsato fue la única catástrofe en la historia del planeta que destruyó casi todas las plantas y redujo considerablemente la población de insectos, aunque varias especies de los animales más resistentes lograron sobrevivir a estas condiciones. El planeta tardó unos 10 millones de años en recuperarse por completo. Después, la evolución inició un nuevo proceso de desarrollo de la vida. Y aquí hay dos noticias.
La mala es que las inundaciones balsáticas volverán a producirse y no serán menos devastadoras que hace 252 millones de años. La buena es que ocurrirá dentro de cientos de millones de años. Pero cuando eso ocurra, la humanidad tendrá que estar preparada. Comenzará en el fondo del océano. Primero, fuentes de lava de kilómetros de altura empezarán a hervir y emitirán dióxido de azufre a la atmósfera, donde reflejará la luz solar. Junto con la ceniza y el magma, una enorme cantidad de vapor de agua se elevará en el aire. El ganado no sobrevivirá y la gente tendrá problemas respiratorios. La lluvia ácida y el aumento de la humedad causado por la evaporación de los océanos provocarán la corrosión de los edificios. Se cancelarán todos los vuelos. La gente tendrá que llevar máscaras antigas. Muchos animales no podrán soportar esta erupción, pero los humanos se adaptarán rápidamente. Sin embargo, luego vendrá otra y otra erupción, y esta catástrofe sin fin agotará pronto los recursos de la humanidad. Las plantas y los árboles no se recuperarán tan rápido, y la producción de oxígeno se reducirá considerablemente. Esperemos que para entonces la humanidad haya colonizado otros planetas, incluidos los que están fuera del sistema solar. Y ahora volvamos al presente. Alrededor del 70% de la actividad sísmica asociada a los volcanes se produce bajo el agua. Así que veamos cómo funcionan los volcanes ordinarios en el fondo del océano. El agua, al igual que la Tierra, descansa sobre placas tectónicas. Por lo tanto, si su estructura se rompe en las juntas, el magma se filtra a través de ellas. Pero a diferencia de los volcanes terrestres, aquí la lava no se extiende en distintas direcciones quemando todo lo que encuentra. Se solidifica bajo la presión del agua fría. Los volcanes submarinos pueden entrar en erupción durante mucho tiempo con pausas intermedias. El magma cubre el lecho marino. Al cabo de otros 100 o 1000 años, comienza una nueva erupción y se forma una nueva capa de roca sobre la anterior. Durante millones de años, capa por capa el magma va subiendo. Y entonces, un día, un volcán surge del agua. El magma salpica fuera de él y aumenta su altura. Y ahora tenemos una gran isla volcánica. Entonces el volcán se duerme y aparece la vida en el pedazo de tierra recién formado. El magma fluye desde el manto del planeta, lleno de diversos elementos químicos. Esta mezcla caliente satura el suelo de sustancias útiles y de esta forma favorece el crecimiento de plantas y árboles. Entonces llegan pájaros y otros animales y la isla volcánica se convierte en un paraíso. Aunque luego aparecen los humanos y pavimentan el paraíso para poner un aparcamiento y una franquicia de hamburgueserías. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy, muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano. Son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo.
talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a 2 factores. Una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada.
Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de Internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, comienza a llenarse de sedimento. Pero si aumentas la velocidad del flujo o reduces el tamaño de la cuenca, la corriente empieza a desbordarse, derramándose sobre la cuenca. Para estudiar todo esto, los investigadores crearon una mini versión de una mini cuenca en una piscina y utilizaron diferentes velocidades de flujo para simular corrientes de turbidez. Incluso fabricaron sus propias mezclas de sedimentos para observar cómo se comportarían diferentes tamaños de partículas. Al final, lograron imitar las condiciones reales del océano, pero en una escala más pequeña y manejable. ¿No es genial?